Quizás muchas personas alrededor del mundo habrán visto algo de la vida en Japón que les ha hecho decir, me gustaría haber nacido en este país, o por lo menos tener la oportunidad de vivir en Japón. Y es que a quién no le han salido noticias acerca de la vida aquí que nos deja totalmente impresionados. La manera en que viven, la manera respetuosa hacia los demás, los ejemplos que dan de civismo alrededor del mundo, de seriedad, de puntualidad, de avances tecnológicos. Una infinidad de cosas que nos llegan desde estas tierras donde me encuentro, específicamente aquí en Tokio, Japón. Y si tú eres una de esas personas que ha dicho esto en algún momento de que quisiera vivir en Japón, quédate hasta el final de este video porque te voy a decir las razones del por qué yo en este momento estoy dudando si quedarme a vivir o no en Japón. Y para que sea justo, vamos a estar analizando tanto las cosas positivas de vivir en Japón como las cosas también negativas que de repente no llegan en las noticias porque solo cuentan lo bueno y no te cuentan aquellas cosas quizás turbias, oscuras, el lado oculto y aquellas cosas que nos gustaría haber sabido antes de venirnos a vivir a Japón y que las descubrimos una vez que estamos en el país y ya quizás es demasiado tarde. Y para ello vamos a comenzar este video en el lugar donde nosotros estamos viviendo. Y digo nosotros porque yo no me encuentro solo por aquí detrás de esta puerta. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, en este chiquitito baño. El baño, amigos, son súper pequeños, pero extremadamente pequeños. Este por acaso es grande. Exactamente. Y si yo estuviese parado la de Angie, casi que no pudiésemos estar los dos aquí cómodamente haciendo cosas, porque si le tengo que aquí atravesar la mano y no sé qué. La verdad es que está bastante pequeño el lugar, pero les debo destacar que este lugar está bastante grande a comparación de otros. Nos hemos quedado en uno que para yo cepillarme la boca y enjuagarme le pegaba el pompi siempre a esto. Exacto. Entonces, nuestro anterior hospedaje era re chiquitito, mucho más pequeño que esto. Inclusive cuando uno estaba duchándose, tenías que agachar la cabeza en algún punto porque tocabas. Entonces es un poquito incómodo porque tú no sabes quién más puso la pompa ahí o quién más toqueteó la cortina o las paredes y tocabas todo porque aquí el cubículo era algo como así. Entonces tú estabas rozando todo el tiempo. Es muy pequeño. Aquí la ducha viene del lavamanos, o sea, de la llave del lavamanos. Y la misma llave del lavamanos es la misma llave de la ducha. Y al mismo tiempo el agua que cae aquí, como que de alguna otra manera viene aquí al tanque del sanitario. Y todo se une, todo está interconectado. Otro punto, pero en este caso favorable, es, amigos míos, esto. Los sanitarios aquí en Japón. Porque es que esto, amigos míos, es una maravilla. Limpia las pompas, las partes. Esto hace que todo esté calientito, que siempre cuando te sientes esté caliente. Puedes ajustar la presión de agua, la temperatura. Sí, además también puedes colocar música que es privacidad, es lo que ellos llaman privacidad, y empieza a sonar como si estás en la selva. Y después cuando termines de lavarte, si no quieres limpiarte por cualquier razón, pues este no lo tiene, pero hay otros que tienen la opción de que te echan aire y te secan. Te secan. Te secan en segundos, o sea, te queda todo seco. Luego yo he hecho la prueba de pasarme el papel y es que estás completamente seco. Exacto. Y estuvimos viéndolo en una tienda, por cierto, pues los diferentes tipos, porque hay diferentes tipos. Hay unos muy económicos que son básicos simplemente para echarte el chorro de agua y prácticamente eso es todo. Como hay otros, como dice Angie, que tiene hilos musicales, como para si eres muy ruidoso a la hora de ir al baño. ¿Eres de los ruidosos o eres de los silenciosos que ven 2 segundos y nadie se enteró? Comenten. Yo soy de los que casi nadie se entera. Yo igual. Pero en los baños están esas dos cosas, que suelen ser muy chiquitos y que además pueden tener este tipo de tecnología que por lo menos compensa. Ahora, salimos del baño y pues esto es lo que tenemos, un desastre. Pero no porque querramos, sino porque no tenemos espacio ni donde colgar ropa prácticamente. Tenemos simplemente esto que ahorita lo estamos usando porque utilizamos esta ropa que está medio húmeda y quisimos ponerla a secar. Pero más que colgar un par de prendas en este pequeño mini closet aquí, no tendríamos más espacio. Así que tenemos que dejar las maletas abiertas y poner cosas por donde podamos. Un pequeño escritorio aquí, donde tenemos un montón de cosas que utilizamos pues para grabar los videos, para respaldar, para guardar. Tenemos aquí un pequeño refri para tener algunas cositas
Y la cama sí que debo decir que está bastante cómoda. No es muy grande, pero está cómoda. No es muy grande, pero está bastante cómoda. Y debo decir que además el espacio de la habitación, esta habitación es enorme para el promedio de aquí de Japón. Porque miren, aquí el promedio de un apartamento es de unos 20 metros cuadrados. Ese es el promedio. Y el precio por esos apartamentos, dependiendo de la zona, dependiendo de la ciudad, pero por ejemplo aquí en Tokio, es de unos 70.000 yenes, que esos son más de $400 al mes por 20 metros cuadrados. Y a veces tienes que compartirlo, ¿ok? Porque a veces estás con tu pareja y tienes que vivir con tu pareja en 20 metros cuadrados. Vivir, porque una cosa es estar momentáneamente en una habitación pequeña de hotel cuando vas de vacaciones, y no es lo mismo que después esa sea tu rutina todos los días, todos los meses, todos los años. Porque ese es el promedio, no vas a conseguir además nada grande. Y si quieres algo grande, tienes que pagar sumas exorbitantes. Además del hecho de que tienes que ganar mucho dinero para poder pagar eso. Porque recordemos además que aquí los salarios no son muy altos. Fíjense que el salario promedio de una persona que trabaja unas 40 horas semanales al mes va a ganar aproximadamente unos $1,250. Ahora, recordemos además que Japón está pasando por una crisis económica en la que el yen está perdiendo cada vez más valor. De alguna u otra manera, la gente está perdiendo más el poder adquisitivo, los alquileres suben, los gastos suben, y hay mucha gente pasando muchísimo trabajo aquí también, que no llega ni siquiera a ganar ese mínimo. Este es un dato bastante impresionante, y es que si tú ganas hasta 150.000 yenes, es considerada una persona de muy bajos recursos, o sea, estás prácticamente en la indigencia. Así es muy duro. Pero ya ganar $900 en cualquier país de Latinoamérica, no es que seas millonario, pero ganas muy por encima de la media. Aquí no. Y esto me hace hablar acerca de otro problema en Japón. Y es debido a que, obviamente, si tú lo que consigues son espacios pequeños, es porque no se pueden hacer más grandes, porque la gente no los puede pagar, y porque además el país está sobrepoblado, sobre todo en sus capitales como es Tokio. Entonces, aquí lo que queda es aprovechar el máximo el espacio posible, hacer muchísimos lugares, muchísimas habitaciones en muy reducido espacio. Esto quiere decir que van a ser pequeños lugares. Ahora, ¿qué alternativas tienen estas personas que ganan pues ese salario que no les alcanza para nada? Porque imagínense, si ustedes ganan $900 y tienen que pagar más de 500 en nada más el hospedaje, sin contar con gastos, sin contar con luz, agua, internet, que es básico tener, o sea, todo lo demás no te va a alcanzar. Entonces, estas personas lo que hacen es que alquilan un lugar muy peculiar, y son los cibercafés que les estuve mostrando en un video anterior, donde pudimos ver que allí esto sería un lujazo. No tenemos para dónde caminar. O sea, miren, este es el pasillo por donde subimos, las escaleras están allí. Venimos hasta aquí, y aquí hay que quitarse los zapatos aquí, porque no hay dónde caminar. Ah, miren, tenemos un espacio aquí para los zapatos. Déjame arrimarlos para que allí pueda poner los suyos. Y tenemos como unas chancletas que yo prefiero no ponérmelas. Y vean que esto es ya colchón. O sea, imagínense si esta es la habitación grande, ¿cómo ha de ser la pequeñita? Uy, ¿qué es eso? Este tipo de lugares son utilizados para las personas como último recurso antes de llegar al punto de vivir en la calle. Es lo último que pueden pagar. Este tipo de espacios son, bueno, un poco polémicos por el tema de que también se utilizan para otro tipo de actividades, que se las estuve contando específicamente en un video acerca de este lugar. Hicimos un recorrido de todo lo que tienen disponible, de cuáles son las ventajas que tienen este tipo de lugares y por qué son tan populares, todas las cosas, los precios, el por qué lo escogen, y cómo muchos además jóvenes utilizan este tipo de espacios para otro tipo de actividades. Así que bueno, tienen que ir a verse ese video. Pero sin duda alguna, saber que hay personas que viven en este tipo de lugares que no tienen más de 2 metros cuadrados es impactante. Ahorita nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el metro para ir hacia varias zonas que, bueno, queremos ir recorriendo hoy, mientras que le contamos todo esto acerca
de si vivir o no en Japón. Bueno, para la mayoría de los japoneses, caminar por la calle es algo básico. Saben por dónde hacerlo, cómo hacerlo, pero como extranjero te terminas complicando porque sí que hay lugares donde te dice por dónde circular, que te sale como una flechita y por dónde van las bicicletas y no sé qué. Pero esto cambia de repente, o sea, esto cambia de un momento para otro. O sea, puede ser que aquí estemos caminando por la izquierda y los que vienen por la derecha, pero en algunas otras aceras no es así. Vienen como al contrario y no sé a qué se debe. Ya ellos lo tendrán en su cabeza, que por aquí es por aquí, por allá es por allá. Pero aquí de repente estás así y entonces por donde voy caminando te vienen las bicicletas. Como pueden ir así en la calle porque tienen sus ciclovías, a veces no, a veces tienen que ir por la acera. Entonces ahí tú te complicas y empiezas como a esquivar. Entonces todo el mundo se queda cortado porque ni yo sé, ni ellos saben el por qué yo estoy allí. Y ahí está la policía, estaciones de policía muy chiquititas. Bueno, aquí vamos a ingresar ahorita al metro. Pero mientras que llegamos a la estación y mientras que llegamos a nuestro tren, les quiero comentar acerca del tema de la policía que vimos ahorita. Eso sí es una súper ventaja de vivir aquí en Japón, que no te tienes que preocupar en lo absoluto de que ocurra nada. O sea, aquí no se te va a perder ni un bolígrafo. Si usted deja un bolígrafo en algún sitio, ese bolígrafo va a estar allí todavía. Y si no es un bolígrafo y es un reloj Rolex, ese reloj Rolex va a estar allí, nadie lo va a agarrar, nadie lo va a tomar. Eso es una de las grandes ventajas de vivir en Japón, que no te tienes que preocupar porque pongas en riesgo tu vida, porque pongas en riesgo tus cosas, porque aquí eso es sagrado. Miren esta maravilla. Ay, no tengo saldo. Tengo que recargar. Miren, para recargar es muy fácil. Simplemente le digo añadir saldo, le digo cuánto quiero recargar. En este caso le voy a recargar 1000 yenes. Pago y listo, miren, se agregó el saldo y listo, ya puedo pasar. Y bueno, con respecto al precio del transporte público, es de $1.30 más o menos aproximadamente. Claro, dependiendo de la ruta que escojas y el estado en el que estés. Hay lugares que, por ejemplo, la tarifa es fija. En Osaka es una tarifa fija independientemente si te vas a 1, 3, 4, 10 estaciones. Entonces es un tema de que dependiendo del estado funciona diferente el transporte público, inclusive la forma en que lo usas. Porque por ejemplo en Osaka, para ingresar al bus, tú lo tienes que hacer por la mitad del bus, por la puerta secundaria, no por la parte de adelante. En cambio aquí en Tokio es al contrario, ingresas por la parte delantera. Esa musiquita dice que muévelo. Llegamos. Y todo el mundo lo usa. Fíjense la cantidad de gente que hay aquí usando el transporte público, está lleno. Bueno, listo, llegamos a nuestra estación, allá va el tren donde veníamos. Algo más a destacar acerca del transporte público, es súper eficiente, súper puntual, súper limpio. La gente respeta mucho el tema de abordar y descender de los diferentes vagones. Fíjense, la gente ahí haciendo su línea en donde corresponde. Hay lugares a veces donde solo pueden ingresar las chicas, por ejemplo. Y lo loco es que, por ejemplo, en esta estación puede ser normal, pequeña, pero donde están los trenes como tal, en una misma línea pueden pasar varios trenes para varios lugares. Pues la gente se organiza en filas por orden de ingreso. O sea, si por ejemplo ahorita viene el tren de Osaka, los de Osaka son los primeros que van en la línea y luego los que van, por ejemplo, a Kioto, van en la segunda porque ellos saben que es el tren que sigue. Entonces es realmente perfecto. Otra cosa que vamos a notar muchísimo en las estaciones de metro son estas barreras que están dispuestas en todas y cada una de las plataformas, y esto es para evitar un problema muy grande que hay en Japón, y ya ustedes saben que pues la gente en vez de ingresar al tren quiera pues hacer otra cosa. Y esto lo que hace es saber los problemas también que se viven aquí en Japón, que son una realidad y que la gente pues recurre a este tipo de prácticas pues para de alguna u otra manera terminar con ese sufrimiento. Y es que ustedes se preguntarán, ¿qué tantos problemas puede tener esa gente viviendo en un país tan perfecto? O por lo menos de lo que se escucha hablar acerca de lo increíble que es vivir y cómo se desarrolla la vida y la calidad de vida además que se tiene aquí en Japón, porque la gente pues recurre a esta práctica, a los suicidios. Y es que bueno, según el Ministerio de Sanidad, la mayor causa de suicidio de los jóvenes aquí en Japón eran debidos a problemas en las escuelas, en la salud y en la familia. Y es que aquí eso está todo muy ligado. ¿Por qué? Porque miren, aquí la presión de que salgas bien en los estudios, de que seas un estudiante ejemplar, que saques buenas calificaciones, que tengas reconocimientos, es una presión muy grande que te pone la familia y eres una decepción familiar si no es así. ¿Y qué tan grande es este problema en Japón? Bueno, el 70% de las muertes
por ejemplo, de hombres acá en este país es a causa de los... y está comprendido entre las personas de entre 20 a 40 años. Esto al mismo tiempo provoca depresión y la presión social es una de las mayores causas que influyen en esta problemática que tiene Japón. Y yo creo que esto de la presión social lo he vivido en carne propia y es una de las cosas que para mí me hacen dudar si quedarme a vivir en Japón o no. Amigos, porque todo el mundo aquí parece robots. Aquí parece que la gente no tiene como independencia de alguna manera. Es que miren, aquí tienes que ir perfectamente en la calle, tienes que vestir perfectamente si no eres juzgado, tienes que regirte bajo una etiqueta en cualquier espacio en el que te encuentres, de tal manera que pareces un robot, como bien les digo. No hay cabida, no hay espacio para la improvisación. Y esta falta de improvisación es lo que más a mí me ha afectado desde que estoy acá en Japón. Que la gente no improvisa ante circunstancias, ante situaciones. Por ejemplo, me pasó el caso de que estaba en un 7-Eleven, ¿no? Con unos amigos, con Angie, y estábamos ocupando el espacio que había para pasar por ese pasillo de allí. Y como éramos 3 personas, pues no había espacio para nada para poder pasar por allí, a menos de que pidieras permiso para poder pasar, como es normal. Pero aquí son tan rectos, a tal punto de que la chica que trabaja en el 7-Eleven en el que estábamos, llegó a ese punto, ve esto, y en vez de pedirnos permiso, la chica nos pide disculpas, se voltea y se va. Y yo me quedo así como loco, como que no pasa nada que nos pidas permiso y pases por un lado de nosotros o tengamos que apartarnos un poco para que tú pases. No pasa absolutamente nada. Pero para ellos ni eso es posible, ni eso entra como una posibilidad para poder pasar por allí, porque es una molestia como para otra persona, como que estás irrespetando de alguna manera. Quizás lo querrán hacer, pero no lo pueden hacer por la presión social de que eso implica de que estás pues perturbando a alguien, perturbando a los demás. Y me parece súper bien, ojo, no me malinterpreten, me parece súper bien que cada uno de nosotros respetemos el espacio de los demás, tengamos una debida convivencia, ¿no? Y todas las buenas prácticas para los demás, ¿no? O sea, eso no entra aquí en discusión. Pero creo que aquí en Japón se exagera demasiado desde mi punto de vista, desde mi experiencia, de las situaciones que me han ocurrido. Aquí seguramente muchos de ustedes tendrán otras experiencias, otros puntos de vista que quizás yo no lo vea, pero yo les estoy contando mi experiencia y aquí es bueno pues discutir esto, debatirlo en los comentarios de si te parece que está bien, de si te parece que es exagerado, de si te parece que está mal. Y es debido a esta y otras ocasiones que realmente a mí me ha afectado demasiado. En vez de agradarme ese hiper mega respeto que hay, lo que me ha hecho es incomodar y pensar que de alguna otra manera ella lo hace así porque prácticamente fue obligada a comportarse de esta manera y no tener su propio albedrío de cómo comportarse, de qué está bien, de qué está mal, de qué está exagerado y qué no. Siento que de alguna otra manera no tienen otra alternativa. Y miren el lugar donde nos encontramos en este momento, porque mientras que les cuento todo lo malo, también les cuento lo bueno. Y son estos espacios increíbles que vamos a poder encontrar en Tokio, por lo menos, que es la ciudad donde estamos en este momento. Miren, tenemos la gran cabeza de Godzilla ya saliendo del edificio. Miren eso, qué locura. Está increíble. Y la verdad es que como turista es impresionante ver este tipo de lugares, cuando ves todos los carteles en japonés, cuando ves toda esta cantidad de gente en la calle, la comida, los espacios, los sitios. La verdad es que quedas totalmente anonadado. Muñecos y cosas que hablen solo de a montones. Tiendas de estas de a montones. Si son fanáticos, miren, de los videojuegos, todo el tema de anime, todo el tema de manga, aquí es donde, miren, van a encontrar una infinidad de cosas donde divertirse. Si son fanáticos de este tipo de objetos. ¿Cómo se llama esto, Angie? Son cápsulas, son los gachapón. Los gachapón. Dentro de, o sea, ¿qué es un gachapón? Es una cápsula y dentro hay un juguete, una pieza, un utensilio, un llavero, una bolsa. En este caso, por ejemplo, es una pequeñita lámpara de Tony Jerry. Ay, miren, sí. Es una lámpara de Tony Jerry. Angie les está haciendo un video específico acerca de eso. Tienen que ir a verlo porque se gastó $50
en estas máquinas para conseguir los mejores. Yo creo que más, porque ahora quiero comprar otros aquí. A ver, y en este icónico lugar de Tokio, aquí en Japón, seguramente muchos de ustedes que me están viendo quieren visitar Japón y quieren saber todo acerca de este país. Y si estás pensando en venir a Japón, tienes que saber algo sumamente importante que te va a hacer tu viaje maravilloso. Además del pasaporte y de un boleto de avión, necesitas esa tercera cosa que yo pondría en el top 3 de las cosas necesarias, imprescindibles a la hora de viajar hoy en día, es tener internet. Tener internet en tu teléfono móvil es indispensable y yo lo hago a través de las eSIM de Holafly, que están disponibles en 190 destinos y más de 140 destinos de esos 190 tienen datos ilimitados y Japón es uno de ellos, o sea, no se te va a acabar el internet. Sobre todo aquí en Japón, el internet que va asociado a tu teléfono lo usas para cualquier cosa, para pagar en las tiendas de conveniencia, para pagar el transporte público. Todo lo que ustedes van a hacer en Japón, casi todo, lo van a poder hacer con su teléfono y para ello necesitan internet. Y si es ilimitado, muchísimo mejor, porque además vas a poder compartir las historias de tu viaje, vas a poder estar conectado al 100%. Y eso desde el momento en el que aterrices aquí a Japón, porque puedes instalar tu eSIM antes de llegar al destino. Entras en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Escoges el destino. Si en este caso es Japón, pues eliges Japón. ¿Cuántos días te vas a quedar en Japón? ¿Un solo día? ¿O son 90 días? Tú puedes adquirir tu eSIM por ese único día o por esos 90 días. Tienen disponible aplicaciones para iOS o Android. Además, la ventaja es que vas a tener tu mismo número de WhatsApp, no lo vas a perder. O sea, te vas a poder seguir comunicando de la misma manera en que te comunicas cuando estás en tu propio país. Una novedad de Holafly es que ahora puedes transferir tus eSIM hacia otro dispositivo y esta novedad la tienen disponible en 165 destinos. Imaginen el caso de que compren un dispositivo nuevo y quieres transferir la eSIM de Holafly de tu teléfono viejo a ese nuevo, lo puedes hacer sin ningún problema. Así que ya saben, si no quieren pasar trabajo aquí en Japón con el tema del idioma, que tengan la manera de traducir las cosas o simplemente tratar de comunicarse, de ubicarse en los diferentes lugares y están planificando esas vacaciones de verano, háganlo adquiriendo sus eSIM de Holafly. Les va a llegar un correo electrónico con un código QR, lo escanean, instalan la eSIM y en lo que aterricen, activan la línea, activan los datos roaming y se olvidaron. Recuerden que si usan mi código promocional Gabriel Herrera y el enlace que te dejo en la descripción de este video, vas a poder adquirir tu eSIM con un descuento exclusivo. Así que ya saben, para estar conectados en cualquier destino, son con las eSIM de Holafly. Yo quiero ver ese Godzilla ahora de cerca. En cuanto a otros medios de transporte aquí en Japón, tener un vehículo, ¿es rentable, no es rentable, es posible, es difícil? Pues miren, no es nada fácil ni barato, además tener un auto, mucho menos quizás un Tesla como ese que está pasando. Y es que como vieron, la gente utiliza mucho el transporte público, el autobús, el metro o simplemente andar a dos patas. Porque tener un auto aquí en Japón es sumamente costoso y complicado. Costoso porque la renta de un garaje te puede llegar hasta $300 mensuales. Normalmente los apartamentos no tienen un puesto de garaje incluido en el precio del alquiler, sino que necesitas rentarlo aparte. Imagínense ustedes tener que dedicar mensualmente esa cantidad de dinero para pagar tan solo el lugar donde van a aparcar el vehículo. Porque si tú ganas $1.300, que es el salario promedio, y necesitas pagar más de la mitad de ese salario en hospedaje, y si además tienes que casi pagar una tercera parte de tu salario en un puesto de estacionamiento, no tiene ningún sentido y tampoco alcanza. ¡Hey! Miren otro sitio icónico, la gran pantalla en 3D con el gato que casi se sale de la pantalla, que para llegar hasta este punto es muy fácil. Desde donde nos encontramos hace un momento, que es la cabeza de Godzilla, es justamente la calle que está allá al fondo. Siempre derecho por allá llegan a la cabeza de Godzilla, cruzan la avenida y llegan a la cabeza de Godzilla. Si vienen en sentido contrario, simplemente siguen caminando hasta que se encuentren la gran pantallota acá arriba. Miren eso, qué brutal. Creo que la mejor publicidad es la del gato. ¡Wow! Miren eso, de verdad parece que el gato se está saliendo. O sea, el efecto de las orejas saliendo del cuadrado, la cola, es una locura. Son este tipo de cosas tecnológicas y curiosas que nos llegan de información a nuestros países y que te hacen decir: wow, miren qué tecnología usan en Japón. Vean
eso. Y eso es lo que te hace pensar, quisiera vivir allí, quisiera vivir eso, quisiera estar allí para de verdad vivir en un país con una calidad de vida, con avances tecnológicos impresionantes. Y eso es lo que impulsa a mucha gente a venir a Japón o querer venir a Japón. Bueno, llegamos nuevamente a tomar nuestro segundo tren e ir a nuestra siguiente zona. Y de este tipo de normas las aplaudo. Así deberíamos de comportarnos en todas partes del mundo en relación a este tipo de situaciones. A través del orden podemos pues generar una mejor convivencia y una mejor eficiencia a la hora de utilizar las cosas en los países. A mí lo que me gusta del metro es que te indican las pantallas exactamente dónde estás, inclusive en el vagón en el que estás, y cuando salgas qué salidas vas a tener más cerca para que te ubiques mejor. Estos son los minutos que le va a tomar llegar a esa otra parada y te lo muestra tanto en japonés como en inglés. Pero en relación a las normas sociales que se siguen aquí en Japón, hay unas que te puedes adaptar fácilmente, como por ejemplo la manera de ingresar, de salir de los vagones, que quizás no estamos muy acostumbrados en Latinoamérica, pero hay ciertas normas sociales que causan demasiada presión, y sobre todo para nosotros los extranjeros, dependiendo de la personalidad de cada quien, hay quienes les afecta más que a otras personas, pero si inclusive a ellos les afecta demasiado al punto de que atentan contra su propia vida. Imagínense para uno que te criaste con una forma de vida totalmente diferente, con normas, con cultura totalmente diferentes. Reglas cotidianas: el que quiere estar en la escalera eléctrica sin moverse, pues del lado izquierdo. El que quiera subir, por el lado derecho. Y el que quiera ser insultado o mal visto, se pone del lado derecho y se queda estático. Miren, aquí hay unos voluntarios que en lo que salimos de la estación de metro están aquí disponibles para poder guiarnos, pues tienen allí unos mapas y nos dicen dónde podemos ir si necesitamos una ayuda extra. Fíjense que es personas mayores, ¿eh? Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Miren, la gente también es muy agradable, para que les vamos a mentir, son muy agradables. Nos dijeron, ¿de dónde son? Y nosotros de Venezuela. Ah, entonces hablan español. Y nos dieron una guía gratis en español, una guía turística de Tokio que no la teníamos. Miren, gente culta, porque cuando estamos muy lejos de casa, la gente ni sabe qué idioma hablamos. Sí, o dónde queda Venezuela. No saben Venezuela. Y yo, América, Sudamérica. Sí. ¿Sudamérica? ¿Saben Sudamérica? Sí, Sudamérica, ok. Sí. O le decimos near to Colombia, a veces identifican más Colombia. Dónde está Colombia que Venezuela. Exacto, decimos al ladito. Ah, ok, Sí. ok. Pero bueno, eso sin duda alguna nos da a entender el sistema educativo que tienen aquí en Japón, que es súper bueno, de los mejores del mundo, sobre todo el tema universitario. Pues aquí graduarse de una carrera en Japón te da bastante nivel académico y un estatus bastante importante, competitivamente hablando, al resto del mundo. Pero dentro del propio Japón, pues para los japoneses eres uno más, ¿ok? La competencia laboral aquí es brutal, y por eso también hay mucha presión social acerca de este tema, porque como todo el mundo sale hablando inglés, por ejemplo, del colegio, sales hasta con 4 o 5 idiomas desde el colegio. Dependiendo de dónde estudies, entonces para afuera el nivel es muy alto, pero acá, como dice Gabor, Eres uno más. y tienes que competir con los mismos que están aquí, que también son súper dotados. Te vas a una entrevista de trabajo y le dices, ok, ¿qué capacidades tiene usted? Bueno, hablo 4 idiomas. Ok, al igual que los otros 100 que ya entrevisté, ¿qué más? Bueno, me gradué con honores en la universidad de no sé qué. Ok, al igual que otros 100 que ya entrevisté, ¿qué más? Entonces eso te crea mucha ansiedad porque, ok, pasaste toda la vida estudiando, costeaste la universidad, que aquí son las universidades muy costosas. Debo aclarar que la etapa escolar y de colegio es totalmente gratuita. Hay colegios públicos que son excelentes, pero la parte universitaria ya es otro tema, es muy costoso. Pero ahora a eso añádanle el hecho de que nosotros somos extranjeros, que ni siquiera tenemos el nivel educacional que tienen aquí en Japón, que en este caso Angie y yo somos ingenieros civiles. Académicamente no tenemos ninguna oportunidad contra los demás acá, los locales, por así decirlo. Pienso que la única forma que tal vez un extranjero pudiese entrar en un ambiente laboral ideal, que es el de su carrera, sería si tal vez trabaja con una empresa de otro país y él hace las veces de o intérprete debido al idioma, o simplemente porque es uno de los encargados o tiene un buen puesto. O tienes alguna capacidad especial que no se encuentra muy fácilmente por aquí. Simplemente eso. O que montes algo por tu propia cuenta, ¿me entienden? Que por cierto, ahorita estamos en una zona como más de empresas, edificios de oficinas, pero también vamos a encontrar, miren,
arquitectura tradicional. Por ejemplo, vean esa niña, tan solo va a su colegio o viene saliendo de su colegio y va solita y no hay peligro, no pasa absolutamente nada con que esa niña esté totalmente sola a esa edad por las calles. Y eso sin duda es una de las cosas increíbles que tiene este país, que un niño de esa edad pueda estar tranquilamente en la calle, que sus padres tengan la seguridad de que nada malo le va a ocurrir. Pero también, bueno, forma parte de la vida aquí que los padres pues están trabajando seguramente, que no tienen la capacidad ni el tiempo para poder estar tan pendiente de su hijo o de su hija, y que tiene que pues simplemente dejarlo hacer lo que la vida aquí en Japón le obliga a hacer, y es crearle cierta independencia desde muy pequeños para que anden por ahí en la calle solos. ¿El país lo permite? Sí. ¿Es lo que nosotros, por ejemplo, del otro lado del mundo estamos acostumbrados? Quizás no. Y sobre todo en países de Latinoamérica, que nos acostumbramos a estar muy cerca de nuestros hijos, porque además nos gusta esa interacción, pero además también nos vemos de cierta manera obligados por la inseguridad en nuestros países. Pero por ejemplo, sin duda alguna, que un hijo nuestro se críe bajo esta vida acá en Japón, bajo estas reglas, bajo esta cultura, sin lugar a dudas, y si después la visión a futuro no es permanecer en Japón, sino después regresar a sus países o en otro país diferente, obviamente que va a tener una ventaja sin lugar a dudas. Por ejemplo, académicamente hablando, la va a tener. Miren, la verdad es que pasear por las calles de Tokio es impresionante. Te consigues con cada contraste lugares hermosísimos por donde camines, muy bonitos, la verdad, y eso es algo muy positivo que tiene este país. A pesar de no ser muy grande, tiene de todo. Miren, y de repente te puedes conseguir un lugar tematizado de Harry Potter por las calles de Tokio. Muchos lugares como este tematizados de cualquier cosa, ya sea de anime, de películas, de libros. Y lo interesante es que parte de estos avances tecnológicos que hay aquí en Japón los aplican a la vida cotidiana, los aplican a la inclusión de las personas. Y es que, por ejemplo, estuvimos visitando un café temático como ese de Harry Potter, pero en este caso era todo el café estaba siendo atendido por robots, pero no nada más robots con inteligencia artificial y tal, no. Los robots estaban al mismo tiempo siendo controlados por personas que tenían ciertas discapacidades, personas que no pueden caminar, que no se pueden parar de la cama, que están en silla de ruedas, y que en un escenario normal quizás no tendrían oportunidades laborales de atender un café en el que te tienes que mover rápidamente, en el que tienes que ir, servir, caminar, correr. En este caso aplicaron la tecnología para estas personas, que ellos controlan los robots desde su casa, se sienten útiles, tienen un trabajo, ganan dinero en este tipo de espacios que la gente además siente mucha curiosidad de visitar porque están siendo atendidos por robots. Así es Japón también, con este tipo de cosas impresionantes que te vuelan la cabeza y que quisiéramos que estén aplicadas en todas partes del mundo. Un robot, amigos, te atiende un robot. Tienen una tablet allí para escoger el pedido. El robot te va hablando, tú le vas hablando al robot. O sea, Andy está ahí interactuando con el robot, interactuando desde el saludo, desde confirmarle si tiene o no tiene reservación. Pero si quieren ver más a detalle este sitio y otros como este o cafés temáticos, tienen que ir a ver ese video que les está grabando ahí en su canal, porque les va a mostrar este y otros lugares increíbles allí. Se los dejo en la descripción de este video, directamente su canal. Pero sin duda alguna, una de las cosas que también debemos mencionar y que va de la mano con toda esta presión social, sobre todo para los extranjeros que queremos vivir en este país o que ya vivimos en este país, es el aislamiento que sientes al no integrarte a la cultura japonesa, no integrarte a la sociedad, sobre todo. Al no saber sus costumbres, al no saber su idioma, porque aprender japonés no va a ser de un día para otro, puedes pasar años aprendiendo el idioma, y siempre la barrera del idioma pues hace esto más difícil aún, integrarse a una sociedad. Gran parte de la población puede hablar inglés, pero quizás no lo habla muy bien, quizás no se quiere comunicar contigo en inglés, y simplemente lo que hace es evitar tener conversaciones contigo, evitar como profundizar, incluirte socialmente, y esto pues se nota, esto uno lo nota, y esto al mismo tiempo lo que va a crear es un sentimiento de aislamiento que poco a poco nos va a ir afectando a nosotros los extranjeros. No tienes a más nadie con quien compartir más que contigo mismo, y esto pues para algunas personas pues está bien,
pero para otras quizás no está tan bien porque en sus países quizás estuvieron acostumbrados a salir con los amigos, a salir con la familia, a tener reuniones, a compartir, ¿no? Y cuando llegan a estos países donde es totalmente diferente la cultura, el idioma, la comida, todo, empieza la depresión, ¿no? Y ojo, no nada más con los extranjeros, también sucede para ellos mismos, porque si no estás en el mismo estatus social, también a veces de alguna u otra manera eres apartado socialmente. Y por esto es el tema de la depresión aquí en Japón, que es muy fuerte, es un tema bastante complicado. Como ojo, también hay personas que se adaptan increíblemente, hay personas que viven espectacularmente aquí en Japón, hay personas y hay extranjeros sobre todo que su mejor decisión, y creo que aquí seguramente habrán personas que están viendo este video que viven en Japón, que son extranjeros y que la están pasando maravilloso, y no lo pongo en duda porque cada experiencia es única, pero aquí también esta es una realidad, esta es otra realidad. Conozco a un amigo que vive aquí en Japón, que está casado con una japonesa, él es venezolano y se ha adaptado espectacularmente, y esto nos quiere decir que también no son muy indiferentes hacia el extranjero. No es que les atraigan los extranjeros a la mayoría, ojo, que no, muchas veces ni siquiera esta es la regla. Sí habrán, como todo, personas que le atrae al extranjero, pero no es la mayoría, es un mito realmente. Y bueno, vas tranquilamente caminando por las calles de Japón y te encuentras con la grabación de una serie quizás, no sé, pero tienen todo el set allí y está la chica ahí grabando ahí una escena en las escaleras recostadas, como que nadie la ve leyendo algo. Bueno, si reconocen a la actriz o la escena luego, me avisan. Este grupo estaba reunido, estaban hablando, y cuando fueron a despedirse, la acostumbrada reverencia para la despedida, o también se puede hacer para el saludo. Y son este tipo de cosas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados, que bueno, te terminas acostumbrando, porque a mí particularmente me parece una forma muy educada de saludar a alguien, pero llega a ser hasta un poco exagerada, porque he visto personas que llegan a estar haciendo así hasta 3 veces y muy rápido, y después salen corriendo. O sea, me parece a veces un poco exagerado. Yo creo que con una es más que suficiente, pero bueno, esa es su manera, la respeto mucho, pero eso sí, es que nosotros estamos acostumbrados como a estar dando de beso y abrazo desde el primer momento en que conoces a alguien, y creo que somos un poco invasivos con el espacio del otro, y tampoco puede ser a ese punto, porque para otras culturas esto es impensable. Pero hablando acerca de reuniones, tengo que comentar que una de las cosas que pueden ocurrir estando acá en Japón es encontrarte de repente a Luisito Comunica y pues salir y hablar y conversar así como si nada. O sea, una locura. La verdad, esto no lo había comentado ni lo había compartido hasta ahora, pero sí tuvimos la oportunidad de que coincidimos estando aquí en Japón. Le escribí un mensaje por Instagram, le dije, me estaría súper cool vernos y saludarnos y conocernos en persona, que aunque ya lo conocí en persona una vez en el aeropuerto, fue súper rápido. Yo estaba súper nervioso, estaba prácticamente comenzando esto de YouTube. Bueno, no, ya tenía rato, pero estaba muy inexperto. Y como fan, miren, allí tembloroso le pedí una foto, ni siquiera pude sostener el teléfono de lo nervioso que estaba, pero esta vez fue súper diferente. Nos encontramos, saludamos, compartimos un rato, compartimos experiencias, consejos, tanto de él para mí como de yo para él. O sea, una cosa increíble, fue súper cool. Aquí tengo una foto del recuerdo que él mismo tomó, y la verdad fue una muy buena experiencia. Hey, miren, ahorita vamos a agarrar otro tren para ir a nuestro siguiente punto, y la estación que está cerca del café de Harry Potter es tematizada de Harry Potter. Miren esto, está con la musiquita, las escaleras allá al fondo tienen los cuadros estos de Harry Potter. Por aquí cerca está como una obra de teatro, me parece, de Harry Potter, y por eso tematizaron como todo el lugar. Pero bueno, nosotros vamos para allá abajo. Bueno, yo no sé si estará pidiendo disculpas aquí por retrasar este tren, pero está súper retrasado. Bueno, ya llegamos al lugar y les voy a mostrar exactamente a qué vinimos a esta zona de Tokio. Pero bueno, a propósito de esto que les comentaba acerca de lo rígido que son algunas normas de convivencia acá, ustedes dirán, pero ¿qué tan grave es esto? Pero yo también pienso en el proceso por el cual tuvieron que pasar las personas aquí para hoy comportarse así como están siendo hoy. Imagínense ustedes, por ejemplo, en mi caso, que yo soy venezolano, quisiéramos aplicar estas reglas en Venezuela, que se comenzaran a respetar este tipo de cosas. Sería bastante complicado de hacer en este momento en que la sociedad está acostumbrada a ir por donde quiera ir.
de que en la calle sea prácticamente libre. Y siento que eso de alguna otra manera no es así en Japón. O sea, no me siento libre en la calle de circular por donde yo quiero, sino por donde me dicen que debo hacerlo. O sea, me pongo a pensar en eso, en cómo se puede acostumbrar a una sociedad a seguir ese tipo de normas. Tuvieron que haber sido muy rígidos las autoridades para poder que eso hoy se cumpla de la forma en que se cumple. Si de algo tenemos que estar claro, es que para que estos países sean lo que son hoy, es porque hay consecuencias bastante graves por no cumplirlas. Y cuando digo graves, son penalizadas siempre monetariamente. Y es que, por ejemplo, en Europa la gente cumple mucho las leyes de tránsito, no muchas veces porque simplemente la gente sea muy civilizada. Le van a meter una multa que les va a costar pagarlo, y por eso es que la gente termina cumpliendo las cosas. Y caminando hemos llegado a la torre de Tokio. Miren eso, muy parecida a la Torre Eiffel, pero de otros colores. Un punto muy turístico de aquí de Japón. Vamos a acercarnos y tomarnos unas bonitas fotos porque no la habíamos visto tan de cerca. Es un mirador en la parte de arriba, por si quieren tener vistas impresionantes de la ciudad. Pero por cierto, a propósito de esto que les comento acerca de seguir las leyes y las normas, no es del todo así en cada ciudad de Japón, porque lo estuvimos viendo en Okinawa. Cuando fuimos a la isla de Okinawa a descubrir por qué es que la gente vive tantos años allí y por qué es considerada una zona azul, pues resulta que allí las leyes no las toman tan al pie de la letra como es aquí en Tokio, por ejemplo, en la capital. Y es que vimos gente usando motos y habían hasta 3 personas montadas en la moto, cosa que aquí es imposible. Era como otra forma, otro estilo de vida completamente diferente en la isla de Okinawa. Así que ni aquí en Japón se salvan de, bueno, no cumplir muy bien las normas. Algo muy decepcionante de Japón, amante de los carros como yo, es que crees que te vas a conseguir autos increíbles, Skyline GTRs de estos, de los buenos, del que salió Paul Walker en Rápido y Furioso, por todos lados, o muchísimas cosas más increíbles, Celicas o qué sé yo, pero lo que más te vas a conseguir son estos autitos tipo karting que vas a poder alquilar para dar un paseo por la ciudad, y es lo que más te vas a ver en la calle. O vehículos buenos, nuevos, pero nada del otro mundo. De repente, de un momento así, un rato, un día de suerte, ves pasar un increíble auto, japonés sobre todo, brutal, pero no es que están por toda la ciudad. Pero bueno, sin duda alguna, contar con espacios como este, viviendo aquí en Japón, que en cualquier esquina te puedes encontrar un sitio tan apacible y agradable como este pequeño parque acá. Está, por cierto, al lado de la torre de Tokio. Y este sin duda sería un punto muy a favor de la vida acá, de si decido vivir o no acá. La calidad de vida, ¿ok? Si pues tienes trabajo, te alcanza el dinero y pues no tienes mayores preocupaciones, la calidad que ofrece Japón es indudablemente brutal. Obvio que con sus matices grises, pero en general una muy buena calidad de vida, y sobre todo dependiendo desde qué lo compares, ¿no? Porque todo va dependiendo de su propia experiencia, de lo que ustedes pues conocen, han vivido y han experimentado, y qué cambios les va a traer en positivo. Miren qué mujer tan guapa está allá al frente, ¿ah? Miren qué belleza, miren qué concentración. Pero sobre todo si deciden vivir, ya sea, miren, en Japón o en la China o en donde ustedes quieran, lo importante es tener una linda pareja con que acompañar tus días, que a veces la soledad también es buena. Bueno, hay quien es feliz solo, hay quien es feliz acompañado, pero tener una buena compañera o compañero de vida no es fácil. No es fácil, pero te hace quizás superar ciertos momentos, como también te hace generar ciertas situaciones. Todo está en la Así actitud, es la vida. en la actitud que uno tenga ante la vida. Sí, señor. Y cómo no hablar de las zonas costosas de los ricos aquí en Tokio, Japón. Miren, estuvimos recorriendo este lugar, Ginza, que es donde se concentran las marcas de lujo como Gucci, Balenciaga, entre muchas otras. Además de que estuvimos analizando dónde viven los ricos, cuánto cuestan las propiedades acá en las zonas más costosas de la capital,
nipona. La verdad es que me quedé impresionado por todo lo que vi, pero una de las cosas que más me impresionó es saber el hecho de que los ricos aquí utilizan el transporte público, sin importar cuánto dinero tengan en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias. Eso no importa aquí. Los ricos utilizan por igual el transporte público, al igual que pues las personas que no tienen grandes recursos. Y eso dice muchísimo acerca del transporte público de Japón. Y es una de las cosas con las que más me quedé del recorrido que estuvimos haciendo por este lugar. Los dejo con esta vista fabulosa de parte de esta zona. ¿No es increíble? Vámonos con el siguiente punto. A ver, bueno, ahora paseando por la Takeshita Street. Esto es un resumen bastante fidedigno de lo que van a encontrar ustedes aquí en Japón, y es algo de lo que a mí pues me sorprendió muchísimo, la cantidad de tiendas diferentes que van a poder encontrar en la calle. Dragon Ball, por ejemplo, miren esto, o sea, cafés temáticos, sitios para comer, este tipo de ropa, de outfits que mucha gente utiliza por aquí, y así, calles abarrotadas para disfrutar de las diferentes variedades que existen de negocios. Bueno, aquí muchos dulces que van a conseguir, los van a conseguir con crema. Todo tiene crema. Miren esta mansión de crepes. Y es que las tiendas te van a llamar por sí sola con sus grandes carteles luminosos, luces de neón. Es impresionante. Es algo que sin duda alguna se les va a quedar en la cabeza una vez se vayan de Japón y empiecen a recordar este país. ¡Hey, miren! El edificio de la Fuji Televisión, ¿qué tal? Algo que te sorprende sin duda alguna de Tokio es lo masiva que es la ciudad. Miren, hemos estado transportándonos en el metro, en tranvía, en autobús, y la ciudad es enorme. Está muy bien conectada, eso sí, y eso te hace creer que es pequeña, pero no. Y ahora nos vinimos por acá para mostrarles algo también muy de locos que van a poder conseguir aquí en este país en general. Bueno, porque hay tanta gente por aquí, no lo sé, pero tienen como unas especies de bandanas con alguno escrito, y son como muchachos, como jóvenes, una excursión escolar o algún evento particular de música, pero hay muchísima gente aquí. Pero a pesar de todo lo malo, Japón es increíble, tan increíble como este robot gigante aquí a las afueras de este centro comercial, pero debe ser lo más parecido a ver un Transformer de tamaño real en la vida real. ¡Qué locura! Ahora, por lo que he averiguado, sí que hay espectáculos en el que el robot creo que se mueve, pero a ciertas horas. No sé si dentro del tiempo que vamos a estar aquí, porque tenemos que ir todavía a otros lugares, lo vamos a poder ver. Para encontrarlo, se vienen a este centro comercial, al Diversity Tokyo Plaza, o ponen en el GPS Unicorn Gundam Statue, y aquí van a llegar. Esto es de la serie Gundam, que es una franquicia aquí japonesa de animación, bueno, una serie de ciencia ficción obviamente. Y es que si a ti lo que te mueve en la vida es las series de animación, de anime, pues Japón creo que es el lugar donde tienes que venir. A lo mejor no a vivir, pero sí a vivir estos momentos. Que por cierto, vivir en Japón no es nada fácil, amigos. Para poder optar por una residencia aquí, primero tienes que pasar por un proceso bastante largo. Primeramente, tener una visa, ya sea porque vengas a trabajar, que vengas a estudiar a través de una visa de estudiante, y estas visas pues normalmente duran un tiempo establecido, y ya después de ese tiempo pues si no vas a seguir estudiando y si tu contrato de trabajo no es renovado, pues simplemente te tienes que ir de Japón. Ahora, otra manera es la visa de cónyuge, si estás casado con un ciudadano japonés o con un extranjero que ya vive en Japón y que su estatus está legal, o también puedes optar por una visa de inversor o de emprendedor. Pero después de esas visas y después de cumplir con ciertos requisitos de residencia continua, podrías solicitar la residencia permanente. Miren, a partir de las 7 les recomiendo venir porque son las frecuencias más continuas de espectáculos. 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9 y 9 y media. Miren, así se escribe churro en Japón. La verdad es que ya se hizo de noche. Angie se fue por su lado y yo me fui por el mío. Una breve ruptura. No, mentira. Es que ella tenía que grabar unas cosas que le faltaban para unos videos que va a tener en su canal, que lo tienen en la descripción de este video por si se quieren ir a ver el contenido increíble que hace también de los lugares que visitamos. Y yo me vine a adelantar también algunas cositas, así que como esta ciudad, como les digo, es enorme, hay que separarse porque si no, no terminas haciendo lo que necesitas. Yo solamente les quiero pedir que me dejen en los comentarios qué les parecieron estas cosas que les hablé acerca de
tomar esa gran decisión de ir a vivir hacia otro lugar, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo bueno, lo malo de lo que te dije de Japón? Eso me gustaría saberlo en los comentarios y de si tú vivirías o no a pesar de las cosas malas, o quizás decides no. Para mí Japón, tomando en cuenta esas cosas, pues no. Y si vives en Japón o has vivido en Japón, pues también cuéntanos tu experiencia. Y recuerda suscribirte a este canal si te gusta ver contenido alrededor del mundo y saber este tipo de cosas de los diferentes lugares que visitamos. Y si me quieren seguir más a detalle, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Tokio, Japón, me despido. Nos vemos en un próximo video. Quién sabe dónde. Bye bye, se les quiere.